Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, voy a tratar de hacer un comprimido de este mensaje que les traemos hoy. Es muy importante para usted escuchar, dijo el apóstol Pablo, a veces las cosas una y otra vez. Hace 8 días estuvimos compartiendo del nombre de Jesús, el yo soy. Estuvimos hablando de que aquel yo soy que le habló con Moisés en el monte Sinaí, que el que se comunicó con Moisés y lo envió a Egipto a sacar al pueblo de Israel, nada menos y nada más que se revela como hombre, se manifiesta como hombre en el Nuevo Testamento en la persona del Hijo de Dios, en la persona de Jesucristo, diciéndonos, no sé cuántas veces nos dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el Mesías, el pan de vida. Y de otras formas también hablaba él, decía yo soy. Un versículo que no les dije, está ahí mismo en San Juan también, es antes de que Abraham fuera, yo soy, dijo Jesús. Voy diciendo, yo soy el creador de Abraham, yo soy antes de cualquier cosa, o antes de que existiera cualquier cosa. Entonces, esta palabra de hoy es un complemento de la de hoy hace 8. Un complemento porque el que cree en ese yo soy, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Por supuesto, necesita pasar un nuevo nacimiento o tener un nuevo nacimiento, que es cuando me arrepiento de mis pecados, haber andado lejos de ese Señor, de ese gran yo soy, el creador de todas las cosas, y entonces reconocerlo como eso, como Señor que murió por mí en la cruz, arrepentirme de mis pecados y empezar una nueva vida con Cristo. Uno no va al cielo por seguir una religión. Nadie se va al cielo por seguir una religión. Nada, eso no. Esos son métodos de hombres humanos, inventos que hizo el mundo y que el diablo promueve. Se va más gente al infierno por las religiones que por pecados de la carne, cualquiera que sea. El diablo usa un montón de formas, incluso el mismo cristianismo lo usa el diablo para llevarse a la gente al infierno, enredándolos con mensajes distorsionados, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Todos en algún momento hemos oído palabras como esta: mira, hicimos un evangelismo y se convirtieron 20. ¿Verdad? Así dice la gente. O en el tal evangelio 50 se convirtieron. ¿Y por qué se convirtieron? Me pregunta uno. Porque hicieron la oración de fe, dice la gente. Es que hicieron la oración de fe. Hace unos días hablando con una muchacha que es enfermera cristiana, enfermera en el Calderón Guardia, creo que ella es como voluntaria, una cosa así. Ha asistido a un montón de personas que están ya en fase terminal, y entonces dice: no, si usted supiera el montón de gente que se ha salvado porque cuando yo he estado ahí, entonces yo los pongo a repetir la oración de fe y gracias a Dios se salvan, dice ella. Yo no sé, yo no quiero ser negativo, pero si las cosas fueran tan fáciles como eso, repetir una oración, porque el diablo ha puesto a repetir oraciones al mundo por años, desde el principio. Porque la gente cree que por repetir algo entonces va a agradar a Dios, y todos estuvimos, o la mayoría estuvimos involucrados en
en rezos y cosas de esas, donde repetíamos y repetíamos y repetíamos, y no habíamos leído en la Biblia que Jesús dice, no repitan, no repitan. Eso lo hacen las personas que no conocen a Dios. Vayan, entren en el cuarto y hablen con su papá que está ahí en lo secreto. Hablen con él. No se aprendan oraciones, eso a Dios no le agrada. Sean genuinos, sean espontáneos con Dios y hablen con el Padre. Eso nos enseñó Jesús. Ahora, ¿cuál es esa bendita oración de fe de la que habla la gente? Pues esa llamada oración de fe que habla la gente está basada en un pasaje que está en Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Mire lo que dice, Romanos 10, 9 y 10. Todos lo hemos oído, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Vamos a ponerle atención bien a esas palabras. Que si confesares, confesar es si confiesas con tu boca. Tiene que haber una declaración que se escuche, que Jesús es el Señor. Póngale cuidado, que es el Señor. Y creyeres en tu corazón, ya hay una parte que está adentro de nosotros, involucra fe, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Hay cosas importantes aquí, por lo menos 5 aspectos que yo saqué aquí de este pasaje, los cuales vamos a explicar para que se entienda de qué se trata esto. No solamente de poner a personas a repetir una oración de fe, sino va mucho más allá. Empieza diciendo el pasaje que dice, este es el mensaje de fe que predicamos. Entonces es un mensaje y el mensaje produce fe. Es necesario dar ese mensaje del Evangelio primero. Es necesario darlo primero. Usted no puede poner a alguien a repetir una oración que no sabe ni siquiera lo que está diciendo, o puede ser que tenga en su mente lo que aprendió distorsionado o falso de otro punto de vista. Se lo enseñaron mal. Hay que explicar el Evangelio. El mensaje del Evangelio hay que enseñarlo primero, antes de poner a la gente a hacer esa oración. El mensaje es el que produce la fe para salvación. La fe viene por... ¿Y qué es lo que se oye? Está ahí en ese mismo capítulo 10 de Romanos. La fe viene por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios. El mensaje es el que produce fe en la gente, pero hay que explicárselo bien. Hay que enseñárselos cómo es. Porque resulta que hay muchos mensajes distorsionados. Hay algunos que dejan entrar en su corazón a otro Jesús, que este Jesús de la Biblia. Y si usted no ha leído pasajes que, por ejemplo, 2 Corintios 11:4, mírelo, ahí lo va a tener usted. Tenemos que predicarlo de una forma correcta. Mire, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, 2 Corintios 11:4, está en la Biblia eso. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que si es otro evangelio, si es otro espíritu, es otro Jesús del que se está hablando, pero no es el Jesús de la Biblia. Y hay gente que predica, aunque cree que está predicando al Jesús de la Biblia, termina predicando otro Jesús. Termina predicando otro Jesús porque no es el verdadero Señor de la palabra. Hay muchas, qué sé yo, grupos, agrupaciones que le invitan a la gente a recibir a Jesús, porque no se predica el evangelio. Para empezar, en sus reuniones no se puede tener Biblia, no se puede predicar abiertamente acerca de Jesús. Se le dice, usted tiene que recibir a Jesús, o usted, desde que yo creí en Jesús, porque se basa solo en testimonios, pero el testimonio de una persona sin doctrina, sin Jesucristo, sin el Jesucristo de la Biblia, puede ser que yo lo entienda mal. De hecho, se le dice a la gente que va a esas reuniones, usted pídale a Dios dirección,
y vaya a la religión que a usted le parezca, donde lo lleve Dios. No, jamás. Si la Biblia es muy tajante y muy celosa de decirnos que nos cuidemos de falsas doctrinas y falsas enseñanzas. La doctrina, lo vemos los martes aquí, es muy importante para Dios. Mire lo que dice Gálatas 1, del 6 al 10. Estoy maravillado en tiempos del apóstol Pablo, después de que él había evangelizado a esta iglesia y se habían convertido. Le llegan rumores a Pablo de que estaba pasando cosas en la iglesia de Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando habla de pervertir el evangelio de Cristo, voy a volverme para que no se me distraigan, está hablando de agregarle algo al evangelio y no dejar que sea el puro evangelio. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. Que si yo me arrepiento de mis pecados y creo en eso, tengo vida eterna. Ese es el evangelio. Pero si ya yo le agrego, pero tiene que hacer esto y esto también. Pero tiene que rezar tanto, pero tiene que ir de rodillas, pero tiene que hacer sacrificios, pero tiene que decir tantas oraciones, o qué sé yo, cualquier cosa que se le agregue. A los Gálatas lo que les estaban enseñando los judíos es que tenían, para ser salvos, no solo creer en Cristo, tenían que también circuncidarse. Como hoy en día se enseña, a algunos de que tienen que no solo circuncidarse, sino que también tienen que guardar el sábado. Guardar las obras de la ley, es devolverse otra vez al judaísmo. Y algunos lo están haciendo, y eso es lo que duele más. Cristianos de años se están volviendo judíos, a hacer obras judías en este tiempo. Les menciono eso porque eso es lo que estaba pasando con ellos ahí. No que haya otro, sino que hay algunos que están perturbándolos, quieren pervertir el evangelio. Y dice, mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea anatema, significa maldito. Sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice Pablo, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, Pablo dice, no, yo no quiero quedarle bien a nadie. Yo quiero cumplirle a Dios lo que Él me mandó. Por acomodar la cosa, yo no voy a predicar un evangelio diferente a la gente. Lo segundo que vemos ahí es que el mensaje dice que Jesucristo es el Señor. ¿Lo vieron en el pasaje? Que Jesucristo es el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Importantísimo esto aquí. Es una palabra en griego que se llama o se dice Kyrios, que significa amo, dueño, Señor. Se usa en el Nuevo Testamento para hablar de Dios. Cuando se usa la palabra Kyrios, es para hablar de Dios. Todo eso, a Dios como amo, Dios como dueño, Dios como Señor. Por lo tanto, atribuido a Jesús conlleva la idea de aceptar que Él es Dios, la divinidad de Jesús, mi Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, mire lo que dice Filipenses 2, 10, 11, lo leímos hace 8 días. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. No dice que Jesucristo es el Salvador. No. Yo tengo que reconocer eso, que Él es el Señor, que Él es Dios, el yo soy, como vimos hace 8 días. Y que si Él es el Señor, mi dueño, mi amo, ¿qué soy yo? Siervo, esclavo, diga esclavo. La palabra es en griego, doulos, se escribe, doulos, se pronuncia, doulos. Quiere decir esclavo. Lo que pasa es que en nuestras Biblias ponen siervo, para que no suene tan duro o tan fuerte, pero la palabra es esclavo. Cuando ahí en Filipenses habla de que Jesús se hizo, siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre,
y en su condición se humilló y se hizo esclavo por nosotros. Se hizo esclavo del Padre Jesús. Ok, entonces, mire esto es importantísimo que lo entendamos. No dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Salvador, porque eso es lo que quiere todo el mundo, la salvación. ¿Quién no quiere ser salvo? Y no solo se le ofrece salvación a la gente, se le ofrece también vida y vida en abundancia, y también se le ofrece, ¿cómo se llama? Prosperidad, que es lo que más se le ofrece a la gente. Venga a Cristo y entonces Dios lo va a prosperar, etcétera. Es la parte fácil, la oferta. Pero el evangelio no es oferta, es demanda. El evangelio demanda que nos entreguemos a Él, que lo aceptemos a Él como nuestro Señor. Como Señor, no como Salvador. Voy a explicarles esto. Si yo acepto a Jesús como Señor, o sea, mi dueño, por supuesto, tengo que demostrarlo. ¿Cómo demuestro eso? Obedeciéndole. Pero si yo digo, Señor, eres mi Señor, pero ando haciendo cosas que no debo hacer y ando desobedeciéndolo a Él, pues no estoy dando testimonio de que Él es mi Señor y que yo soy su esclavo. Entonces, cuando yo acepto al Señor como Señor, entonces Él puede ser mi Salvador. Si yo lo acepto como Salvador, nada más, y no como mi Señor, lo siento, no puede salvarme. Él salva a sus siervos, a sus esclavos, a los que son obedientes. Pero a muchos que lo han recibido como Salvador, porque esa es la oración que ponemos a hacer a la gente, reciba a Jesús como su Salvador. No, es el Señor, como Señor. Eso es lo que dice el mensaje este. Ok, el mensaje también dice que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? De que Él murió y resucitó y que para ser discípulo yo tengo que también morir con Él. Él mismo lo dijo. Para resucitar con Él, Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, tome su cruz, muera conmigo cada día, muera, vamos a morir, como yo muero, muera usted conmigo, y entonces va a poder tener vida eterna. Yo tengo que creer que Él resucitó, que Él murió y resucitó, aceptar que murió por mis pecados y resucitó para justificarme, así enseña la palabra de Dios. Para que Cristo viva en mí, tengo que estar juntamente crucificado con Él. ¿Se acuerdan? Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que me resta de vivir en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó, que me amó y se entregó por mí. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces, yo tengo que estar juntamente con Él crucificado para tener vida eterna. Crucificar mis pasiones y mis deseos y dejar que Cristo sea el que viva su vida a través de mí. Ok, tenemos otra parte aquí importante. Eso ya lo comenté. Para ser justificado tengo que creerlo con el corazón. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es algo del corazón, de adentro. Depositar mi fe en Él completamente. Entonces mis pecados se le aplicarán a Él y la justicia de Cristo se me aplica a mí. Entiendan esta parte, es un intercambio. Cuando yo creo en Cristo, es un intercambio. Yo llego a decirle, Señor, los estoy evangelizando hoy ya otra vez a ustedes. Yo llego a decirle, Señor Jesús, yo creo que moriste por mí. ¿Qué te parece si te llevas mis pecados y los clavas en la cruz? Y Jesús dice, claro, para eso estoy aquí. Pero ¿qué hago yo, Señor? Ahora te doy mi justicia. Yo soy justo, te doy mi justicia. Te voy a justificar. Usted va a llegar a presentarse delante de Dios como justo porque yo le cambiamos su maldad. Deme su maldad y yo le doy mi justicia, mi bondad. Deme su enfermedad y yo le doy mi salud. Eso es, hay una serie de cosas que sucedieron cuando Cristo murió en la cruz. Un intercambio, lo que los teólogos le llaman el intercambio divino. No sé si han leído alguna vez. Para ser salvo tengo que confesarlo con la boca. Esto es importantísimo. Esto es mantenerme hablando de Cristo. Es que mucha gente cree que solo es decir la oración. No. Es que su vida,
Es que usted viva su vida confesando a Cristo, hablando de Él. O sea, reconociendo delante de todos, en todo tiempo y en todo momento, de que Él es mi Señor. Confesando con mi boca. Por eso es que no es solo una oración, esto no se trata de una oración. No es algo mágico que un día lo hice, ya soy salvo ya. Es más, el pasaje, se lo voy a leer otra vez, dice, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando yo creo con mi corazón, con fe, se me aplica la justicia de Cristo. Pero dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Si quiero ser salvo, parece que está diciéndonos aquí, usted es justificado cuando cree en el sacrificio de Cristo, pero si quiere salvarse, tiene que mantenerse confesando a Cristo hasta el fin. ¿Entienden el asunto? No es una oración, es una vivencia. Ok, vamos a seguir un poquito más. Dicho de otra forma, yo soy justificado cuando creo con el corazón, pero salvado mientras lo confiese con mi boca, lo que le estaba diciendo. Jesús lo resumió así, mire, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el mensaje que salva es este, que Jesucristo es Dios, que murió por nuestros pecados, por mis pecados, pero yo tengo que creerlo y hablarlo. Pero si en el lugar donde usted trabaja, usted no quiere que sepan que usted es cristiano, lo siento mucho. Yo no creo que usted tenga a Cristo en el corazón. Y si lo negamos con pequeñeces, con cosas pequeñas, lo negamos a veces, con cosas mínimas, ¿cómo no nos vamos a negar si nos dicen, lo voy a quemar ahí en esa estaca, niegue a Cristo? Si en cosas pequeñas lo negamos, cuando vengan las cosas más fuertes, imagínense ustedes, si lo negamos delante de algunos amigos ahí, porque quiero congraciarme y entonces que no sepan que soy cristiano, porque creo que decir que soy cristiano es que soy un fanático, entonces no quiero que crean que soy fanático, no. Si usted dice que es cristiano y se guarda para Dios, usted no es ningún fanático, simplemente es un hijo de Dios que quiere agradar al Señor, eso es todo. Y tenemos que hacer la diferencia nosotros. Ok, él está tan interesado, por eso leímos ese pasaje, en saber si hemos entendido el mensaje, que le hizo una pregunta a los discípulos. Lo mencioné hoy hace 8. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les preguntó, díganme, la gente que anda diciendo de mí, les preguntó Jesús a los discípulos, ¿qué andan diciendo de mí? ¿Han oído algo? Entonces, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Es lo que decía la gente. ¿Entendía el asunto de la gente? No entendía. No estaba entendiendo. Andaban detrás de Jesús para que los sanara, para que los alimentara, etcétera, para todas esas cosas, para que les resucitara a los muertos, etcétera, todos los milagros. Pero la mayoría de la gente no entendía esto, solo algunos lo entendían. Entonces Jesús, preocupado por sus discípulos, les dijo a ellos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta correcta. Respuesta correcta. Así suena. O sea, la pegó Pedro, pero no porque Pedro fuera muy inteligente y muy vivo, no, sino porque el Padre se lo reveló. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa es la parte difícil de esto, porque yo no sé si usted no le ha sido revelado eso de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Cristo, el ungido, el señalado por Dios para la salvación. No fue Juan el señalado. Yo no le puedo pedir a Pedro que me salve, no le puedo pedir a Juan que me salve, no le puedo pedir a la Virgen María que me salve, porque ella no es salvadora, su trabajo no es ese. No le puedo pedir a ningún santo, ni ninguna santa, ni a Mahoma, ni a Buda, ni a ningún profeta, ni a nadie. Solo Jesús es el Salvador. Él es el que señaló Dios, porque es tan Dios como su Padre. Y vino aquí a la tierra a hacerse hombre para pagar por nuestros pecados. Entonces, por eso Jesús le dijo, esto es revelado, la pegaste, Pedro. Y entonces le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Lo que acaba de decir Pedro. Lo que acaba de decir Pedro. Esa es la roca
que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Cristo, que Él es el Cristo, el señalado, y es Hijo de Dios. Y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. ¿Cuál va a ser la iglesia? La que crea en esa roca, la que crea en esa confesión, la que crea en esa verdad, que es el cimiento del cristianismo. No podemos decir que la roca es Pedro. Si hubiera caído al día siguiente el edificio de la iglesia. Imagínense. Lo negó después 3 veces. Jesús, unos versículos después, le dice: Pedro, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Pedro estaba un poco, ¿verdad?, ahí, desubicado. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ok, voy a esto. Pedro es el que está diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se dirige a él y entonces le dice estas cosas. Pero al decirle: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es que tú, Pedro, como sabes eso de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tienes unas llaves. Esa es la llave para abrir el reino de los cielos. Lo comentaba el jueves aquí. Todo aquel que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y lo entienda con su corazón, lo confiese con su boca, le sea revelado de lo alto, tiene unas llaves para abrirle el reino de los cielos a otras personas que no han entrado al reino de los cielos. Se lo dice Pedro porque está hablando con Pedro directamente ahí, pero cada uno de nosotros es un Pedro que le puede abrir las llaves, le puede abrir la puerta del reino de los cielos a cualquiera que necesite a Cristo. Y también se las puede cerrar si no le dice nada. Bueno, voy a seguir un poquitito más. Entonces mandó a sus discípulos que nadie le dijesen que Él era Jesús, el Cristo. ¿Ve que eso era lo más importante? Y ahora al final vamos a ver por qué eso era lo más importante para Jesús. Que nadie supiera eso abiertamente, que nadie lo dijera, porque ese era su propósito. Y eso lo podía llevar, o lo iba a llevar a la muerte. Bueno, miren que algunos más confesaron. Voy a leerlo así corrido. Juan 11, 26, 27. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Martita, la hermana de Lázaro y de María? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pero mire, póngale atención a eso de: ¿crees esto? ¿Crees esto? Para Jesús era importante que creyera eso. Natanael respondió y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí importante era reconocer eso de Jesús, aquí. Y el centurión, cuando estaban en la cruz, Jesús estaba crucificado, un centurión y los que estaban con él los que estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios, el yo soy, verdaderamente, este es el Señor. Si siguieron creyendo, yo no sé, pero por lo menos empezaron confesándolo ahí delante de todos. Dice otra vez Pedro en otro pasaje, en Juan 6, 68 y 69, le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y mire, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya está involucrando a todos los discípulos, todos estaban creyendo eso. Era importante para Dios. Los espíritus inmundos lo reconocían, y no estoy diciendo que ellos se salvaron, no. Es para que veamos que hasta el diablo, hasta los demonios entienden eso. Y hay aquí un montón de demonios en el mundo que andan caminando y que no quieren reconocer la divinidad de Cristo y que Él es el que mandó Dios para salvarnos. Los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas Él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Pero si alguien en el plano espiritual, los espíritus inmundos, reconocían a Jesús, mire, es importante. Ellos lo sabían. Juan el Bautista dijo: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El ciego sanado en el estanque oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios?
Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Lo adoró. Solo a Dios se le adora. Lo que Jesús le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Estás creyendo que yo soy Hijo de Dios? ¿O usted está creyendo que yo soy simplemente el hijo de María y de José, el carpintero? No, el Hijo de Dios que vino del cielo lo recibió como Señor. Le dijo: creo, Señor. Felipe en algún momento le dijo, Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Creo que es San Juan capítulo 20, versículo 20. Lo reconoció como Dios. El mismo Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Jesús es el señalado por Dios, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Algunos mensajes distorsionados ya son los mensajes modernos. Yo se los puedo mencionar. No voy a entrar en detalles porque no estamos aquí como en un estudio bíblico, pero hay algunos mensajes distorsionados. Empezando por los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo. Hablan de Jesús los testigos de Jehová cuando andan ahí de casa en casa. Dígamelo. Sí, hablan de Jesús. Andan hablando de Jesús, andan con Biblia. Pero andan hablando de otro Jesús. El Jesús incluso en su propia Biblia lo tienen con minúscula. Hijo de Dios con minúscula. O sea, andan hablando de una criatura de Dios, no alguien engendrado por Dios. Entonces ese es otro Jesús. ¿Son cristianos? Sí, cualquiera diría: sí, son cristianos porque andan hablando de Jesús. Una falsa doctrina. Ellos se llaman, teológicamente se llaman unitarios, no creen en la Trinidad. Lo solo Jesús, de una u otra manera, aunque crean que Jesús es Dios, creen que el único Dios es Jesús, que no existe Padre y que no existe Espíritu Santo, que son tres manifestaciones de Jesús. Se manifiesta a veces como Padre, se manifiesta a veces como Hijo, se manifiesta a veces como Espíritu Santo, pero no son tres personas en un Dios. Es teología, pero así es. ¿Están predicando el verdadero Jesús? No, no están predicando el verdadero Jesús. Es otro evangelio. Y no podemos decirles: hermanos, es otro evangelio. Cuando, por ejemplo, a uno le dicen que una galleta es Jesús, es otro evangelio, hermanos. Jesús no es una galleta. Y que yo tengo que adorarlo. Y que si lo levantan yo tengo que hincarme y persinarme y todo eso. Perdóneme, pero es otro evangelio. Tiene cara de cristianismo, usan Biblia, etcétera, pero es otra cosa. Jesús no es un pedazo de pan. Yo no tengo por qué adorar una cosa creada por el hombre, porque la palabra de Dios enseña que no te inclinarás delante de nada que el hombre haya hecho para adorarlo. Entonces, es revestido ahí, hermano. Los mormones enseñan que Jesús es una criatura de Dios, hermano Satanás. Eso enseñan. Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Dice que es iglesia de Jesucristo, pero de otro Jesucristo, no el que está en la Biblia. Por eso es que es tan importante. No podemos divorciar a Jesús de la Biblia. Yo no puedo hablar de Jesús sin la palabra, sin Biblia. Porque estoy hablando de otro Jesús. Estaría hablando de otro Jesús. Por eso es que si yo pongo a una persona a repetir una oración sin enseñarle el mensaje del Evangelio de Cristo, el verdadero mensaje de que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, y que si yo lo confieso con mi boca seré salvo por lo que Él es. Entonces, si yo no le enseño eso, no le estoy enseñando, o sea, la persona está hablando nada más repitiendo una oración y eso no lo va a salvar. Yo tengo que creerlo y entenderlo primero. Ok, dice la palabra de Dios: pero Jesús callaba. Con este termino. Mateo 26, 63 al 66. Jesús lo apresaron los fariseos, lo tienen en la casa, en el patio de la casa de Caifás, y lo quieren juzgar entre los fariseos y los saduceos, ahí
los escribas. Pero Jesús callaba porque le estaban diciendo algunas cosas. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas, pero que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ve que eso era lo más importante de todo esto. ¿Y qué responde Jesús? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y por haber dicho, tú lo has dicho, haber aceptado aquello, le llegó su hora. Dice: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, sus vestiduras: ha blasfemado. ¿Qué más qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y eso le valió la crucifixión. Murió por lo que él es. No lo crucificaron por haber sanado en sábado, ni ninguna de esas cosas que quisieron hacer antes. Andaban buscando con qué crucificarlo, con qué matarlo, con qué excusa poner, ¿verdad? O una prueba para, pues buscaron esa, entre comillas, blasfemia. Jesús murió por la razón más importante, porque Él es el Hijo de Dios. Dio su vida por eso. Y entonces vale la pena decir: yo voy a dar mi vida por eso. Si Él dio su vida por ser el Hijo de Dios, yo voy a dar mi vida, le voy a dar mi vida a Él por lo que Él es. Primero se le da la vida al Señor por lo que Él es, no por lo que Él hace. Hay muchos, como decíamos ahora, con este evangelio diferente que se predica hoy en día, de que le dan, entre comillas, la vida a Cristo porque estoy en problemas. Le doy mi vida a Cristo porque tengo enfermedad. Le doy mi vida a Cristo porque tengo deudas. Le doy mi vida a Cristo para que me saque porque no tengo trabajo, etc. Y cuando todo se arregla, ya me olvidé de Cristo. Me olvidé del Señor. Me olvidé del Señor. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Porque dijo que era el Hijo de Dios. Por eso es que le decía a los demonios: no digan nada, no hablen duro. Porque es que él sabía que eso es lo que le iba a llevar a la muerte. Ser el Hijo de Dios. Verdaderamente ser el Hijo de Dios. Esta es la confesión que salva. Es reconocer que Jesucristo es el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente,